y bienvenidos a nuestra parroquia de Santa Cruz. Ya sabéis que cada año pues hacemos la presentación de la campaña de Manos Unidas en una de las parroquias de Lora, y este año pues nos toca hacerla aquí, en Santa Cruz. Entonces pues os damos la bienvenida y también le damos la bienvenida a Fray Rafael del Pozo Bascón, que ha tenido la bondad pues de venir a presentarnos la campaña. Él es un religioso, un fraile franciscano capuchino, que ha estado pues muchos años en Guatemala y conoce pues muy bien la misión y la realidad pues de esos lugares que son pues tan distantes, ¿verdad? Él también pues ha sido el fundador de una asociación que se llama Paz y Bien y de la que ahora pues nos va a hablar, Así que le damos la bienvenida y le agradecemos también pues su presencia esta tarde entre nosotros. Ahora Pepita pues nos va a introducir un poquito en el tema de la campaña de Manos Unidas de este año, que ya sabéis que es pues frenar la desigualdad está en tus manos. Tenemos en nuestras manos pues muchas posibilidades y muchas capacidades para hacer muchas cosas. Tenemos que aprovecharlo también para el servicio del reino de Dios y de los demás. Pues te dejo entonces, Pepita, para que tú sigas. Bueno, pues efectivamente estamos aquí para presentar la campaña de Manos Unidas del año 2023. Es la campaña número 64. Esto quiere decir que Manos Unidas lleva trabajando desde hace 64 años y lo que pretende es renovar su compromiso para trabajar en favor de los empobrecidos y también buscar formas de promoción y de que vivan su vida lo más dignamente posible. El lema que se ha escogido en la campaña de este año es muy elocuente. Frenar la desigualdad está en tus manos. Julián, ponnos el cartel de la campaña de este año. El cartel. ¿El cartel? Sí, el cartel. Como veis, es un poco oscuro. Yo cuando lo vi la primera vez digo, vaya, qué cartel más raro, qué oscuro es. Tú no lo ves, estoy viendo. Digo, qué raro es, qué oscuro es, parece hasta feo. Pero luego después, fijándonos, tiene un gran significado, porque presenta unas manos gastadas del trabajo. Incluso si os dais cuenta, las uñas las tiene como un poquito deterioradas del trabajo, pero también tiene una postura tierna, una postura que comunica también mucho. Y sobre todo, nos viene muy bien a la gente de Manos Unidas porque nuestra titularidad es manos. Las manos, que son unas herramientas maravillosas que Dios nos ha dado para trabajar en favor de los demás. Entonces, si nos paramos en eso, sí tiene mucho significado el cartel. Os dais cuenta que aunque el fondo es oscuro, es en blanco y negro, pues el anagrama que lleva y las letras que lleva es lo que están en color. Lo que sobresale está en tus manos. Nos quieren hacer caer en la cuenta de la importancia de nuestras manos, no solo de las que están ahí pintadas, sino de las nuestras, que son las que tienen que servir para trabajar por el reino de Dios, cada uno en lo que puede y en lo que sabe. Bueno, pues dicho esto, quería compartir con vosotros unos datos. Siempre los datos son fríos, parece que son fríos, pero si nos imaginamos a las personas que hay detrás de esos datos, ya no nos resultan tan fríos. Nos dice un estudio de Manos Unidas, dice cifras que nos indignan. Actualmente hay 828 millones de personas hambrientas en el mundo. Hay cerca de 670 millones de personas que seguirán padeciendo hambre en 2030. En torno a 2.300 millones de personas, que son muchísimas, que padecen inseguridad alimentaria moderada o grave.
Eso quiere decir que no pueden tener cubiertas sus necesidades básicas. 1 de cada 3 mujeres en edad fértil de entre 15 y 49 años, son en total 571 millones de mujeres, sufren anemia. Sufren anemia porque son las últimas que comen en su casa. Están a lo mejor criando hijos y sobre todo en los países del tercer mundo, por el tipo de cultura que tienen, pues come todo el mundo y las últimas que comen son ellas. Y además se desgastan en la crianza de los hijos. Dice 571 millones sufre anemia. Casi 3.100 millones de personas no podían permitirse una dieta saludable en el año 2020. Según el Banco Mundial, la mitad de la población, casi 4.000 millones de personas, viven por debajo del umbral de la pobreza. Y así una serie de datos, que no los voy a leer todos porque sería cansar, pero que nos pueden hacer caer en la idea, en la realidad de lo que está pasando, ¿no? Entonces, la presentación la hemos preparado nosotros con la metodología de ver, juzgar y actuar. Yo os he dado unos datos, pero vamos a aterrizar en la realidad concreta, en el ámbito laboral. En el ámbito laboral hemos preparado un pequeño montaje audiovisual, vídeo 1, Julián, en el que se recogen las condiciones de trabajo. La desigualdad está en todos los ámbitos. Luchar contra la desigualdad es luchar en todos los ámbitos. Pero claro, está el ámbito laboral, el ámbito de la salud, el ámbito de todo, de la sanidad. Nosotros hemos querido poner el acento únicamente en ver la realidad en el ámbito laboral, porque sería muy extenso, sería esto muy largo, si hubiéramos escogido todos y cada uno de los sectores. Pero es para que nos hagamos una idea de en qué condiciones vive la gente y por qué esas cifras que nos proporciona Manos Unidas. Adelante. Contemplando el mundo del trabajo indecente e injusto, podemos hoy fijarnos de una manera especial en la industria textil. En algunos países, grandes empresas subcontratan maximizando su beneficio. Muchas de estas firmas tienen códigos de conducta, pero buscando reducir costes de producción, acaban vulnerando los derechos de las personas trabajadoras, afectando además su salud y a su seguridad. El textil es uno de los sectores laborales donde el trabajo no permite una vida digna para el trabajador y su familia. Es un mundo de explotación laboral. Las malas condiciones laborales y las largas jornadas provocan dolores crónicos, problemas respiratorios, enfermedades graves. En los países empobrecidos, la manufactura suele llevarse a cabo en las maquilas, sistema de producción que consiste en el ensamblaje de piezas con mano de obra barata, cuyos resultados son productos destinados a países desarrollados. Por ejemplo, la industria de la moda emplea aproximadamente a 86,6 millones de trabajadores alrededor del mundo, con contratos laborales sin horarios establecidos y sin leyes de protección. La mayoría son mujeres que empiezan con 14 años y también niños. Tienen jornadas de entre 12 y 14 horas y, con suerte, disponen de un día libre a la semana o una semana de vacaciones al año. Muchos de estos trabajadores son niños. Hoy en día, 152 millones de niños son víctimas del trabajo infantil. La igualdad, desgraciadamente, no se reduce únicamente al mundo del trabajo. También abarca otros aspectos de la vida de muchas personas en el mundo, en cuanto a salud, en cuanto a educación, en cuanto a la dignidad de las personas, ya que se vulneran sistemáticamente todos los derechos. Frente a esta cruda realidad hay una minoría que, dominada por la avaricia y la codicia, acumula riqueza y un consumismo desenfrenado que va haciendo que la desigualdad
en nuestro mundo sea cada vez más creciente. Así, en la actualidad, hay más de 800 millones de personas en situación de pobreza extrema. Ante esto, ¿podemos permanecer impasibles? Bueno, pues la verdad es que, como decíamos antes, la desigualdad se da en muchos campos y desgraciadamente todas las desigualdades tienen la misma raíz, que es la avaricia de unos pocos, que cada vez son más ricos, y que hace que haya un creciente número de personas más pobres cada vez. La brecha se va abriendo, desgraciadamente. Y, bueno, pues ante eso nos tenemos que interpelar, como nos pide el vídeo este. Nos tenemos que interpelar porque, en parte, pues todos somos responsables de lo que ocurre en el mundo. Y todos tenemos una responsabilidad para poder cambiar esas situaciones. Manos Unidas lo que pretende con esta campaña es hacernos caer en la cuenta de eso, servirnos en primer lugar de reflexión personal, de ver a ver qué situaciones y qué actuaciones nuestras tenemos que corregir para que no se den tanto las desigualdades en nuestro entorno. Y en segundo lugar, cómo podemos utilizar esas manos, como yo decía al principio, para poder poner nuestro granito de arena y que las cosas cambien. El tener en el horizonte la utopía de que un mundo mejor, un mundo más justo es posible. Los cristianos somos personas de esperanza y no podemos tampoco decir, pues yo no me implico en esto porque yo ¿cómo voy a solucionar yo esto si son 800 millones de pobres y yo qué puedo hacer si yo también soy persona de medio pelo, no tengo tampoco muchos recursos? Pues esto es lo que pretende la campaña, que caigamos reflexionemos y caigamos en la cuenta de todo esto. Como decía al principio, hemos preparado esto con la metodología del ver, juzgar y actuar. ¿Desde dónde y cómo juzgamos toda esta realidad que vamos conociendo? Pues apoyándonos en la doctrina social de la Iglesia y en el Evangelio, por supuesto. Hemos estado visionando y leyendo varias cosas del Papa Francisco, sobre todo de su última encíclica, su penúltima encíclica, que es Fratelli Tutti, y que nos dice, todo ser humano tiene derecho a vivir con dignidad y a desarrollarse integralmente, y ese derecho básico no puede ser negado por ningún país. Cuando este principio elemental no queda a salvo, no hay futuro ni para la fraternidad ni para la sobrevivencia de la humanidad. Esto dice el Papa, entre otras cosas. Hemos seleccionado otro vídeo, Julián, el número 2, en el que en una locución que hace con unos obispos habla de la desigualdad. La pandemia actual ha puesto de relieve y ha agravado algunos problemas ya existentes, especialmente la brecha entre las clases sociales. Esto hace que muchas personas corran el peligro de perder la esperanza. La desigualdad que se vive revela una enfermedad social, un virus que proviene de una economía enferma, fruto de un crecimiento económico que ignora los valores humanos fundamentales. El modelo económico se muestra indiferente ante el daño infligido a la casa común. Es el pecado de querer poseer y dominar a los demás, a la naturaleza e incluso al mismo Dios. Sin embargo, debemos recordar que Dios nos dio a la tierra a todos, para que la cuidáramos y la cultiváramos. Nosotros somos administradores de lo que el Señor nos ha otorgado y estamos llamados a asegurar que sus frutos lleguen a todos, no solo a unos pocos. Sin embargo, observamos que el Homo sapiens, llamado a ser solidario, se deforma y se convierte en una especie de Homo economicus que busca su propio interés
de forma individualista. Con la mirada fija en Jesús y unidos como comunidad, necesitamos actuar todos juntos con la esperanza de generar algo diferente y mejor. La esperanza cristiana arraigada en Dios es nuestra ancla. Así lo entendieron y practicaron las primeras comunidades cristianas que, viviendo también tiempos difíciles, se sostenían recíprocamente y ponían todo en común. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. En estos momentos de pandemia que aflige al mundo entero. Bueno, cuánta razón lleva el Santo Padre y cómo también nos anima a que nosotros tomemos conciencia de lo que pasa. La verdad es que tenemos la mala costumbre de obviar el magisterio de la Iglesia, pero lo cierto es que nos ilumina tanto como nos ilumina el Evangelio. Y especialmente este Papa, el Papa Francisco, que en las últimas encíclicas que ha hecho, pues tienen esa profundidad de tipo social y esa luz, arrojan esa luz que nos hace tanta falta a los cristianos como para poder saber desde dónde tenemos que actuar. Bueno, pues siguiendo un poco el itinerario que nos habíamos marcado en la presentación de la campaña, queremos proyectar ahora el vídeo oficial de Manos Unidas, que se ha editado con este motivo y que también es muy sugerente. Yo os invito a que pongáis mucha atención y especialmente en la primera frase que va a decir la compañera de Manos Unidas que habla ahí en el vídeo. La primera frase es importante. Luego, si queréis, después de que lo veamos, comentamos algo, ¿vale? Adelante, Julián. Soy Marta Goyeneche, responsable de proyectos en UNIM, y en este país, cuando vas al mercado, cuando visitas los mercados, puedes comprar ropa, puedes comprar comida y también puedes comprar niños. Por 30 euros puedes comprar un niño sin ningún problema. Que a diario marca la vida de millones de personas en el mundo responde a una desigualdad, creada, mantenida y aumentada por el ser humano, que amplía la brecha entre pobres y ricos y que no cesa de crecer. Rasuna sheta ati sheta zafar tidinga namana ma udun saabat kurkache la mujer no mata pasa ati sabbasamandi. No quiero que mi hijo se críe en un ambiente de violencia, no quiero que mi hijo aprenda lo que su papá hacía, quiero que mi hijo crezca sanamente sin maltratar a una mujer. Crecen en todo el mundo los problemas asociados a la inequidad en derechos y recursos. Aumentan las dificultades para acceder a los alimentos, al agua potable, a la sanidad, a la educación, a la vivienda, a un trabajo digno, a la participación. Se incrementa la violencia y las crisis y emergencias derivadas de la tiranía del hambre y la pobreza. En Manos Unidas creemos que el desarrollo será inclusivo o no será desarrollo. No podemos hablar de un mundo dividido entre los de dentro y los de fuera, los del centro y los de la periferia. Por eso vamos de la mano de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, porque como organización de la Iglesia queremos que los últimos sean los primeros, sin dejar a nadie atrás. Manos Unidas trabaja desde sus orígenes por un desarrollo inclusivo que implique a las personas más olvidadas y necesitadas de los lugares más desfavorecidos. Y lo hacemos junto a las comunidades y en colaboración con quienes mejor conocen las necesidades y los proyectos que conviene impulsar para que sus efectos permanezcan, que duren en el tiempo y sean sostenibles.
En Manos Unidas luchamos a diario contra la desigualdad, la pobreza y el hambre, por el empleo y los salarios dignos, ayudando a generar recursos, apoyando a los pequeños productores, trabajando por la igualdad de derechos y de género, a favor de un acceso igualitario a la educación y la sanidad. Hay esperanza y sobre todo hay mucho trabajo por hacer. Queremos un mundo más justo, con personas dignas, libres de hambre, de pobreza, de desigualdad. Bueno, como veréis es bastante importante el vídeo. Yo me quedaría con dos frases. Lo que ha dicho al principio la compañera de Manos Unidas, que en Benin se puede comprar cualquier cosa en un mercado, hasta un niño por 30 euros. Pero también me quedaría con otra frase mucho más esperanzadora, que es de las últimas que aparecen en el vídeo, de que tiene que haber una esperanza y tenemos que trabajar por un mundo más justo. La realidad se transforma desde lo pequeño, desde cada uno de nosotros. Y bueno, Manos Unidas, pues en esa renovación de su compromiso por los empobrecidos, actúa desde proyectos concretos. El 80% de lo recaudado va a proyectos concretos. Es un fondo común y en ese fondo pues luego se financian distintos proyectos en distintas partes del mundo, especialmente en los continentes de Asia, de África y en América Central y del Sur. Este año pasado, en Manos Unidas de la Diócesis de Sevilla, pues se han financiado 21 proyectos y la distribución de los proyectos se hace por vicarías. En nuestra diócesis hay 6 vicarías. Nosotros pertenecemos a la Vicaría Norte, que está compuesta por 3 arciprestazgos, el de Cazalla, Villaverde y Lora. Y cada año nos designan uno por vicaría, un proyecto por vicaría. El año pasado se financió uno para formación de jóvenes en el país de Ghana, en África, y este año nos han asignado otro que ahora mi compañero Julián va a pasar a presentar. Bueno, en primer lugar, pediros perdón por esta voz, no que haya estado de juerga la noche pasada. En fin, intentaré esforzarme un poco y si al fondo no me oís, pues hacedme una seña e intento elevar un poco más la voz. Bueno, como ha dicho Pepita, como habéis visto en el vídeo, Manos Unidas se dedica sobre todo a proyectos de promoción, que es lo que puede cambiar la realidad, conseguir que la gente tenga en su propio país un modo de vida digno y no tengan que recurrir a la migración en condiciones lamentables. A nosotros nos han asignado un proyecto en la ciudad de Beirut, en el Líbano. El Líbano es un país que está en la costa del mar Mediterráneo y es frontera con Israel, con Palestina, con Siria. Es decir, está metido en el centro de ese avispero de conflicto bélico de Israel con los países árabes. El Líbano era un país rico, con una economía potente, sobre todo con un comercio muy potente, hasta tal punto que se le llamaba la Suiza de Oriente Próximo. Pero en ese contexto geopolítico la guerra era inevitable. En el año 1975 comienza una guerra civil que dura 15 años y que ya empieza a arrasar al país. Después vienen conflictos con Israel, la guerra de Hezbollah, una milicia del Líbano contra Israel.
enfrentamientos dentro de las milicias del propio Líbano, milicias pertenecientes a distintas religiones, cristianos contra musulmanes, musulmanes contra cristianos, de tal forma que el país no levanta cabeza, no lo dejan levantar cabeza. Es un país arruinado, un Estado casi fallido. En ese contexto ya de por sí muy grave, el 4 de agosto de 2020 se produce una tremenda explosión en el puerto de Beirut. ¿Qué había ocurrido? Pues que uno de esos grandes barcos cargueros que circulan por el Mediterráneo y por el Atlántico había descargado un cargamento de 2.700 kilos de nitrato amónico, un material explosivo que se utiliza para hacer explosivos, entre otras cosas. Lo almacenaron en el puerto, allí lo dejaron, nadie se preocupó de ver en qué condiciones estaba aquello hasta el día que se produjo esa tremenda explosión que fue casi una bomba atómica. Se dice que es la mayor explosión no nuclear que ha conocido la historia. Produjo más de 200 muertos, más de 7.000 heridos y, bueno, pues arrasó todos los barrios del puerto de Beirut. Quizás en nuestra memoria están imágenes, porque por supuesto salió en todos los medios de comunicación, de este suceso, pero os vamos a poner un vídeo para refrescar la memoria de lo que allí ocurrió. He was there on
Perdonad la dureza de las imágenes, yo creo que es suficiente para que nos hagamos una idea exacta de lo que allí ocurrió. Por supuesto, toda esa zona quedó totalmente destruida y las personas, pues, lógicamente, arruinadas, traumatizadas, muchísimos niños traumatizados. Pues 2 años después, a día de hoy, aún nadie ha respondido, ni política ni judicialmente, de estos hechos. Pasó y pasó. Bueno, entonces, lógicamente, la comunidad internacional se tiene que poner en marcha y acudir en ayuda de esta zona y, concretamente, al Vicariato de Beirut, de la Iglesia Católica, por supuesto, se le encarga que se ocupe de las necesidades básicas y psicológicas de esa población. Pensaban al principio que esto era cuestión de 5 o 6 meses, pero 2 años después la realidad sigue siendo muy dura. Esto no ha terminado porque fue demasiado grande. Entonces, el vicariato decide pedir ayuda a Manos Unidas y le presenta un proyecto dirigido a la ayuda psicológica, a mejorar la salud mental de los niños y los adultos, porque el trauma, desde luego, fue terrible. Presentan un proyecto de 39.622 euros para el barrio de Mejile. Los beneficiados directos serían unas 1.000 personas y los indirectos unas 5.000 personas. ¿Qué actividades pretenden hacer? Pues lo primero es alquilar un local mucho más grande, porque con el que tenían pues estaban desbordados. Y además dotarlo del personal necesario para mantener el local y para el trabajo que había que realizar allí. Y después, pues la atención psicológica individualizada de esos niños, individualizada y con actividades de grupo, como pueden ser talleres de música, de baile, de danza, excursiones, bueno, pues para hacerles olvidar lo que allí ocurrió. Y también, pues, la ayuda igualmente a las personas adultas, la ayuda psicológica, emocional, la ayuda individualizada y también proporcionarle herramientas para que puedan encarar el futuro y, bueno, salir de esa situación de ruina en la que habían quedado. Este es el proyecto que se ha encomendado a nuestra vicaría y al que os invitamos pues a participar, como es tradicional, siempre lo hacéis todos los años. ¿Qué podemos hacer nosotros? Pues lo que estamos haciendo aquí, informarnos, sensibilizarnos con esta realidad y sensibilizar a otras personas. Algunas veces, pues, como las cosas están muy lejos, pues, ojos que no ven, como dice el refrán, corazón que no siente. Entonces, a veces hay que recordarle a las personas que están a nuestro alrededor que esas realidades están ahí y se siguen produciendo de este tipo o de otro. Denunciarlo públicamente, estas situaciones de injusticia, como está haciendo Manos Unidas, colaborar con las instituciones que trabajan en la zona
y, por supuesto, lo que os decía, compartir nuestros bienes con estos hermanos más necesitados y que tan mal lo están pasando. Pues aquí con esto termino la presentación. Juan Carlos, ¿quería hacer alguna pregunta? ¿El vídeo ese conducido? El vídeo, si os habéis dado cuenta, es un resumen de vídeos caseros de las personas que vivieron aquello y que lo grabaron con los móviles. De esos vídeos caseros, lo que se ha hecho ha sido una recopilación y montar este vídeo. Por eso observaréis que algunas imágenes se repiten solo que están tomadas desde distintas posiciones. Unas veces se ve la explosión desde el mar, otras veces se ve desde tierra firme, es decir, son una recopilación de vídeos, ¿vale? Bueno, pues dejo a Pepi. Pues nada, sin más preámbulos, vamos a pasar a la segunda parte del acto de hoy. Os vamos a presentar al invitado especial que tenemos, que es el padre don Rafael Pozo Bascón. Es fraile capuchino, franciscano, sacerdote, nacido en Córdoba y, bueno, pues que es el fundador también de la asociación Paz y Bien, que tiene un ámbito ya internacional, está funcionando desde 1979. Él va a compartir con nosotros su experiencia misionera. Cuando quiera, padre. Bueno, pues muchas gracias de poder compartir con ustedes, con nuestro querido hermano párroco, que me da mucha alegría poder saludar, y sobre todo me da mucha alegría que todos vosotros estéis implicados en algo tan importante, porque sobran las palabras cuando estos vídeos nos ponen de manifiesto. Os voy a contar algo muy importante. Yo, sinceramente, y un tema muy duro en estos países, son la mortandad de niños y sobre todo de las madres por la famosa fiebre puerperal. Las mujeres saben lo que es eso, ¿verdad? Y yo eso lo estudié precisamente en filosofía cuando realmente estaba en el seminario, porque mi madre estuvo a punto de morir, porque cuando llegó la hora del parto, la comadrona estaba limpiando pescado, no se lavó bien las manos y tuvo una fiebre que por poco se iba al otro mundo. ¿Por qué digo esto? Porque yo me he encontrado allí en Guatemala cuántas y cuántas mujeres han muerto por la fiebre puerperal, por la falta de higiene, porque tienen que dar a luz en un simple petate, que es un capacho, como lo conocemos aquí, y que realmente es sin agua potable, sin nada, y sinceramente muchos niños se han visto huérfanos porque realmente no han tenido lo más elemental. Hablar de la situación de los países pobres, de la gente humilde, sinceramente, cuando uno ha sido pobre, cuando uno ha participado de la pobreza. Yo nací en una aldea muy humilde, una familia muy humilde, mis padres unos simples campesinos. Recuerdo, y no puedo olvidarlo, que había una tiendecita en la aldea y resulta de que la lista de deuda de mi casa era mucha. Y me decía el tendero: niño, dile a tu madre que venga a pagar porque si no ya no te doy más de comer, no te doy más. Y lo que iba a comprar un pedazo de tocino, unos poquitos de garbanzo para poder realmente subsistir. Y eso me marcó a mí para siempre me marcó. Y eso es lo que cuando yo llegué a Guatemala, pues realmente me encontré con esa gente tan noble, tan humilde, tan sencilla, pero carentes de todo. Así es que realmente no era el momento de hablarle mucho de doctrina, porque realmente, no sé, sin tener calendario, sin tener nada, y absolutamente ellos sabían cuándo era el miércoles de ceniza, cuándo era la Semana Santa, etcétera, etcétera. Mi misión fue la siguiente:
Primero, que no había caminos para llegar a las aldeas. En segundo lugar, que no había colegio. En tercer lugar, que no había agua potable. En cuarto lugar, realmente, que era un analfabetismo, más del 70% de la gente ignorante. Y ahí es donde me sentí implicado, porque la ignorancia es la madre de todo. Empezamos con unas escuelas radiofónicas a través de la Watson Phillips de Holanda, que conseguimos una emisora y más de 4.000 radios que repartimos por las aldeas para que la gente aprendiera a leer. Empezamos por promocionar a la mujer, creando talleres de corte y confesión para que realmente las mujeres no dejasen de ser analfabetas. Empezamos por abrir centros de salud en los distintos pueblos, porque veíamos realmente que no tenía absolutamente ninguna atención médica. Y así podríamos hablar de tantas y tantas cosas. Pero lo que sí, y no quiero cansaros, es deciros públicamente, y lo haría ante notario, que lo que llega al depósito económico de Manos Unidas, eso llega a la gente. Eso llega a la gente. Es una institución que realmente merece toda nuestra credibilidad, todo nuestro apoyo, porque también es el corazón de la Iglesia española, porque sinceramente Manos Unidas nació precisamente de la Conferencia Episcopal de la Iglesia española. Eso es lo fundamental. Nosotros precisamente tenemos un proyecto allí que llevamos con él 4 años, algo que seguramente os parecerá un poco extraño, pero la violencia, el maltrato, la destrucción de tantas y tantas niñas en este año 2022, en la zona nuestra, más de 2.040 niñas entre 10 y 14 años han sido violadas, han quedado embarazadas, y solamente nosotros los que podemos atenderlo. Y más todavía, estamos en un programa que son nada menos que 6.800 mujeres, repito, 6.800 mujeres las que se están beneficiando gracias al proyecto base de Manos Unidas. Un proyecto muy grande, porque es un total de 63.000 euros. Pero no solamente eso es lo que nos da Manos Unidas, para realmente enseñarle a preparar a la su autonomía económica, pero junto a eso se le da un apoyo psicológico, junto a eso se le da becas escolares para que los niños estudien, junto a eso se le da precisamente una bolsa de alimentos semanales, junto a eso se le da lo que es realmente una formación para que tenga una autonomía económica, que son a través de los huertos comunitarios, que precisamente ha sido la parte de los huertos comunitarios, la formación profesional, junto con la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional, con 60.000 euros. Y realmente lo que sí está claro, y lo que se ha hablado aquí, que el pobre sigue siendo cada vez más pobre, el pobre sigue siendo más pobre, y realmente nos encontramos de que sinceramente, como estamos viendo, de que el rico cada vez más rico. Hay un problema, como han visto ustedes, y aquí al menos la gente puede quejarse, porque han subido el salario mínimo, que eso puede ser una hecatombe, fíjense bien, cuando nos están dando los datos de beneficio de un Banco Bilbao, de un Banco Santander, de una Caixa que todos nosotros conocemos y que nos están estrujando. Por eso, hermanos, yo os digo algo muy importante. Tenemos que apoyar los proyectos que presenta Manos Unidas, porque realmente van directamente a las personas. Tiene unos profesionales, la persona que coordina los programas de Centroamérica y el Caribe, esa es una mujer entregada, una gran profesional. Yo me gustaría que la conocieran. Raquel es un encanto de mujer, no se casa con nadie, pero cómo sabe realmente captar cuando un proyecto está destinado a la promoción o la integración, al desarrollo de las personas. Y aquí, lo que estaba diciendo Pepita, eso es el Evangelio.
Eso es el Evangelio. El otro día me preguntaba un señor, pero usted, ¿cómo llega a conocer a Dios? A Dios se le conoce a través de las personas, porque lo dice muy claro Jesucristo. El que ama a uno de estos me está amando a mí. Y cuando tú amas a una persona, estás amando a Dios. Y sobre todo cuando es realmente una persona que está marginada, que está olvidada, que está aislada. Porque eso es lo maravilloso de Jesús. Él intentó incorporar a todo aquel que se ponía en su camino a la sociedad. Decía, levántate, anda, camina. Y no hubo hombre o mujer que se acercara a él, que no recibiese el apoyo. Y esa frase tan maravillosa que hay en el Evangelio, que a mí me emociona, que dice, y la gente se sentía a gusto con Jesús. La gente, mucha gente se siente a gusto con la Iglesia española a través de Manos Unidas, porque es el corazón el que transmite alegría, transmite fuerza, transmite ilusión. Por eso me da mucha alegría haber compartido con vosotros aquí en Lora esta tarde y saber que estáis unidos, que estáis luchando, que estáis trabajando. Pero os repito, una cerveza que os dejéis de tomar porque lo vais a entregar a Manos Unidas, esa cerveza se convierte en un gran beneficio, porque con qué poquito dinero. Fíjense bien, nosotros tenemos 100 becas escolares desde el año 2008. Un montón de jóvenes ya están incorporados al trabajo con una especialidad y que lo hemos escogido de las aldeas. Y no hemos escogido a cualquiera, sino a aquel niño o niña que tenía más de 8 puntos de media, porque era señal de que eran personas que había garantía de futuro. Y sabéis ustedes, solamente con 20 euros, 25 euros al año, podemos cubrir realmente que todos sus libros, toda su ropita se le pueda comprar, porque realmente para esos niños también tenemos el comedor escolar, con el cual realmente ningún padre puede decir que no va su hijo al colegio porque no tiene nada de qué comer, porque tiene que ayudarle a coger los frijolitos o el café. No, estamos intentando en un trabajo unidos todos de hacer que las personas y que los niños tengan una promoción y que puedan realmente integrarse a la sociedad de una manera. Por eso, repito, no quiero cansaros, me siento orgulloso y me da mucha alegría veros a ustedes, porque vosotros sois la imagen de Manos Unidas. Que este ejemplo, que estos vídeos que nos han puesto, el último muy duro, te lo digo, perdona, muy duro, tenía que haber durado, me había durado menos, un poquito largo, compadre, te lo digo de corazón, sí, porque la cosa, he visto que se te ponía el corazón tremendo, pero esa es la realidad que tenemos, y eso es tremendo. Y esta guerra de Ucrania es el negocio de los alimentos. ¿Sabéis ustedes cuántos millones y millones vamos a pagar todo que los Estados Unidos está dando? De dar nada. Somos nosotros, es el pueblo americano. Y cómo realmente se están llevando de los países pobres, se están llevando el petróleo, se están llevando los diamantes, se están llevando todo. Todos los países de Centroamérica son esclavitos de Estados Unidos. Los aviones que a ellos ya no les sirven, nos los venden a Guatemala. Los buses escolares que ellos ya no quieren, nos los venden a Guatemala. Por eso verán ustedes school bus, sí, viejos todos, armamentos, todo lo viejo, nos lo venden a nosotros a cambio de llevarse la materia prima del país. Y eso ocurre en Honduras, y eso ocurre en El Salvador, y eso ocurre en Panamá, y eso ocurre en todos los países latinoamericanos, porque son las mismas necesidades, las mismas pobrezas. No vean ustedes cuando hablemos de sanidad, eso es lo último, porque realmente nadie quiere ir a los hospitales públicos. Nosotros que tenemos el consultorio médico, cuando vemos realmente que es una enfermedad que necesita una... No, le decimos, ir al centro médico, ir al hospital. No, prefiero morir en mi casita, porque realmente es de vergüenza la atención que se le da. No hay medicina, los médicos están mal pagados.
cada día más impuestos. Ahora en noviembre tenemos las elecciones y no sé dónde sale tanto dinero para pintar todos los árboles de las carreteras, para pintar todas las piedras, para hacer publicidad. Pero ¿cómo puede ser eso? Si tenemos las carreteras que son, vamos, cada bache es un volcán, que no tienen ningún tipo de carro, como dicen carro, autobús ni coche, tiene ITV, pasa por ITV, no tienen seguro. ¿Cómo realmente resulta que nos encontramos de que tantas y tantas deficiencias y que sinceramente llega la hora de las elecciones y se gastan todo el dinero? Pero eso ocurre en todos los países. No crean, fíjense cómo está ahora mismo el Perú, cómo está el Perú, que está ardiendo. ¿Por qué? Porque realmente en aquellos países la situación es tremenda. Y no digamos nada de Nicaragua, donde está el amigo Ortega y la Rosario Murillo, que sabéis ustedes que esa Rosario Murillo era de la Acción Católica y que se casó con Ortega para traerse a la Iglesia, para decir la Iglesia está con nosotros. Y fíjense lo que están haciendo con él. Lean El País hoy y están cogiendo más sacerdotes, un sacerdote que ha ido a los Estados Unidos y no lo han dejado regresar, que tú vas allí de turista y no puedes sacar una fotografía, que están haciendo barbaridades. En una palabra, tristemente, cada día nos damos cuenta que el pobre sigue siendo más pobre, que nadie le escucha, que nadie realmente le atiende. Y por eso el papel de Manos Unidas a nivel mundial es tan hermoso y es tan maravilloso, que por eso os digo de verdad que tenéis que apoyar. Y yo agradezco a Pepita que nos haya invitado y agradezco aquí a nuestro querido párroco que nos haya acogido, y nada más. Si queréis hacer alguna pregunta, con toda confianza. No hay nada, ¿no? Pues entonces se acabó. Bueno, pues yo voy a proponer que terminemos este acto. Nos vamos a dar las manos todos, ya que se habla de Manos Unidas, y vamos a rezar un Padre Nuestro por esos hermanos nuestros que están sufriendo esa... María, dice a tu hijo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Bueno, pues muchas gracias, Padre, por haber compartido su vida y su experiencia con nosotros. Y muchas gracias a los medios de comunicación locales que nos han acompañado esta tarde y a todos vosotros por haber venido. Esperemos que esto nos sirva pues para seguir unidos en todas las actividades que pensamos hacer este año para ayudar a través de Manos Unidas a estos hermanos nuestros que padecen la situación de pobreza. Que tengáis muy buenas tardes. Muchas gracias.